Libro tercero. Derechos personales. Título I. Obligaciones en general. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 724. Definición. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Artículo 725. Requisitos. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Artículo 726. Causa. No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Artículo 727. Prueba de la existencia de la obligación. Presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. Artículo 728. Deber moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Artículo 729. Buena fe. Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. Artículo 730. Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. B. Grande. Hacérselo procurar por otro a costa del deudor. C. Obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. Artículo 731. Efectos con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor. Artículo 732. Actuación de auxiliares. Principio de equiparación. El incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Artículo 733. Reconocimiento de la obligación. El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Artículo 734. Reconocimiento y promesa autónoma. El reconocimiento puede referirse a un título o causa anterior, también puede constituir una promesa autónoma de deuda. Artículo 735. Reconocimiento causal. Si el acto del reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse al título originario, si no hay una nueva ilícita causa de deber. Capítulo 2. Acciones y garantía común de los acreedores. Sección primera. Acción directa. Artículo 736. Acción directa. Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Artículo 737. Requisitos de ejercicio. El ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. B. Grande.
Una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor. C. Homogeneidad de ambos créditos entre sí. D. Ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. E. Citación del deudor a juicio. Artículo 738. Efectos. La acción directa produce los siguientes efectos. A. La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante. B. Grande. El reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones. C. El tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante. D. El monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio. E. El deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función del pago efectuado por el demandado. Sección segunda. Acción subrogatoria. Artículo 739. Acción subrogatoria. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Artículo 740. Citación del deudor. El deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. Artículo 741. Derechos excluidos. Están excluidos de la acción subrogatoria. A. Los derechos y acciones que, por su naturaleza o por disposición de la ley, solo pueden ser ejercidos por su titular. B. Grande. Los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores. C. Las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Artículo 742. Defensas oponibles. Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de los derechos del acreedor. Sección tercera. Garantía común de los acreedores. Artículo 743. Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Artículo 744. Bienes excluidos de la garantía común, quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo 743. A. Las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos. B. Grande. Los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. C. Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. D. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. E. Los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178. F. Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. G. La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio. H. Los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Artículo 745. Prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. Esta prioridad solo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales. Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida. Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Capítulo 3. Clases de obligaciones. Sección primera. Obligaciones de dar. Parágrafo 1 grado. Disposiciones generales.
Artículo 746. Efectos. El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Artículo 747. Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la sección cuarta, capítulo 9, título I del libro tercero. Artículo 748. Entrega de cosa mueble cerrada o bajo cubierta. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Artículo 749. Obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Remisión. Cuando la obligación de dar una cosa determinada tenga por objeto transferir solamente el uso o la tenencia de ella, se aplican las normas contenidas en los títulos especiales. Parágrafo 2 grados. Obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales. Artículo 750. Tradición. El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Artículo 751. Mejoras. Concepto y clases. Mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales, provenientes de hecho del hombre, se clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias. Artículo 752. Mejora natural. Efectos. La mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida, sin responsabilidad para ninguna de las partes. Artículo 753. Mejoras artificiales. El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin derecho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. Artículo 754. Frutos. Hasta el día de la tradición los frutos percibidos le pertenecen al deudor. A partir de esa fecha, los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. Artículo 755. Riesgos de la cosa. El propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento. Artículo 756. Concurrencia de varios acreedores. Bienes inmuebles. Si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho. A. El que tiene emplazamiento registral y tradición. B. Grande, el que ha recibido la tradición. C. El que tiene emplazamiento registral precedente. D. En los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Artículo 757. Concurrencia de varios acreedores. Bienes muebles. Si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho. A. El que tiene emplazamiento registral precedente, si se trata de bienes muebles registrables. B. Grande, el que ha recibido la tradición, si fuese no registrable. C. En los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Artículo 758. Acreedor frustrado. El acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho, conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos. Parágrafo 3. Obligaciones de dar para restituir. Artículo 759. Regla general. En la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. Artículo 760. Entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes no registrables, con relación a terceros,
Cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace, a título oneroso, tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe. Artículo 761. Entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes registrables. Si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. Parágrafo 4 grados. Obligaciones de género. Artículo 762. Individualización. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosa de calidad media, y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. Artículo 763. Periodo anterior a la individualización. Antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor. Después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre la obligación de dar cosas ciertas. Parágrafo 5 grados. Obligaciones relativas a bienes que no son cosas. Artículo 764. Aplicación de normas. Las normas de los parágrafos 1 grado, 2 grados, 3 grados y 4 grados de esta sección se aplican, en lo pertinente, a los casos en que la prestación debida consiste en transmitir, o poner a disposición del acreedor, un bien que no es cosa. Parágrafo 6 grados. Obligaciones de dar dinero. Artículo 765. Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Artículo 766. Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Artículo 767. Intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses si son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación, si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos. La tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Artículo 768. Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina. A. Por lo que acuerde las partes. B. Grande, por lo que dispongan las leyes especiales. C. En subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Artículo 769. Intereses punitorios. Los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Artículo 770. Anatocismo. No se deben intereses de los intereses, excepto que a. Una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. B. Grande. La obligación se demande judicialmente, en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. C. La obligación se liquide judicialmente, en este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. D. Otras disposiciones legales prevean la acumulación. Artículo 771. Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido este, pueden ser repetidos. Artículo 772. Cuantificación de un valor.
Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. Sección segunda. Obligaciones de hacer y de no hacer. Artículo 773. Concepto. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes. Artículo 774. Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir a. En realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito, las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. B. En procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia. C. En procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso. Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Artículo 775. Realización de un hecho. El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida, y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva. Artículo 776. Incorporación de terceros. La prestación puede ser ejecutada por persona distinta del deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial. Artículo 777. Ejecución forzada. El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico. B. Hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor. C. Reclamar los daños y perjuicios. Artículo 778. Obligación de no hacer. Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios. Sección tercera. Obligaciones alternativas. Artículo 779. Concepto. La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Artículo 780. Elección. Sujetos, efectos, excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. La opción que corresponde a varias personas requiere unanimidad. Si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a la otra. Si esa facultad se ha deferido a un tercero y éste no opta en el plazo fijado, corresponde al deudor designar el objeto del pago. En las obligaciones periódicas, la elección realizada una vez no implica renuncia a la facultad de optar en lo sucesivo. La elección es irrevocable desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Una vez realizada, la prestación escogida se considera única desde su origen, y se aplican las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda. Artículo 781. Obligación alternativa regular. En los casos en que la elección corresponde al deudor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas. A. Si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, o atribuibles a la responsabilidad del deudor, la obligación se concentra en la restante. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a optar entre dar por cumplida su obligación, o cumplir la prestación que todavía es posible y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le cause el pago realizado, con relación al que resultó imposible. B.
si todas las prestaciones resultan imposibles, y la imposibilidad es sucesiva, la obligación se concentra en esta última, excepto si la imposibilidad de alguna de ellas obedece a causas que comprometen la responsabilidad del acreedor. En este caso, el deudor tiene derecho a elegir con cuál queda liberado. C. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, y la imposibilidad es simultánea, se libera entregando el valor de cualquiera de ellas. Si lo son por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a dar por cumplida su obligación con una y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le ocasione el pago realizado, con relación al que resultó imposible. D. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, la obligación se extingue. Artículo 782. Obligación alternativa irregular. En los casos en que la elección corresponde al acreedor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas. A. Si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, o atribuibles a la responsabilidad del acreedor, la obligación se concentra en la restante. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar la prestación que es posible, o el valor de la que resulta imposible. B. Si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, la obligación se concentra en la última, excepto que la imposibilidad de la primera obedezca a causas que comprometan la responsabilidad del deudor. En este caso el acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las prestaciones. C. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, y la imposibilidad es simultánea, el acreedor tiene derecho a elegir con cuál de ellas queda satisfecho, y debe al deudor los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le reporte el pago realizado. Si lo son por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a elegir con el valor de cuál de ellas queda satisfecho. D. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, la obligación se extingue. Artículo 783. Elección por un tercero. Las opciones conferidas al deudor y al acreedor en los artículos 781 y 782 también pueden ser ejercidas, a favor de aquellos, por un tercero a quien le haya sido encargada la elección. Artículo 784. Elección de modalidades o circunstancias. Si en la obligación se autoriza la elección respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes sobre el derecho de realizar la opción y sus efectos legales. Artículo 785. Obligaciones de género limitado. Las disposiciones de esta sección se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Sección cuarta. Obligaciones facultativas. Artículo 786. Concepto. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Artículo 787. Extinción. La obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. Artículo 788. Caso de duda. En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa. Artículo 789. Opción entre modalidades y circunstancias. Si en la obligación se autoriza la opción respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes. Sección quinta. Obligaciones con cláusula penal y sanciones combinatorias. Artículo 790. Concepto. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.
Artículo 791. Objeto. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero. Artículo 792. Incumplimiento. El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente. Artículo 793. Relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora, y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. Artículo 794. Ejecución. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Artículo 795. Obligaciones de no hacer. En las obligaciones de no hacer el deudor incurre en la pena desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse. Artículo 796. Opciones del deudor. El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho. Artículo 797. Opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. Artículo 798. Disminución proporcional. Si el deudor cumple solo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente. Artículo 799. Divisibilidad. Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurre en la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal. Artículo 800. Indivisibilidad. Si la obligación de la cláusula penal es indivisible, o si es solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores, o de los coherederos del deudor, queda obligado a satisfacer la pena entera. Artículo 801. Nulidad. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la de la principal. La nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la obligación con cláusula penal fue contraída por otra persona, para el caso que la principal fuese nula por falta de capacidad del deudor. Artículo 802. Extinción de la obligación principal. Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor, queda también extinguida la cláusula penal. Artículo 803. Obligación no exigible. La cláusula penal tiene efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley. Artículo 804. Sanciones combinatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones combinatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Sección sexta. Obligaciones divisibles e indivisibles. Parágrafo 1 grado. Obligaciones divisibles. Artículo 805. Concepto. Obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Artículo 806. Requisitos. La prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos. A. Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo.
B grande, no quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce, por efecto de la división. Artículo 807. Deudor y acreedor singulares. Si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Artículo 808. Principio de división. Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales, como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Artículo 809. Límite de la divisibilidad. La divisibilidad de la obligación no puede invocarse por el codeudor a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda. Artículo 810. Derecho al reintegro. En los casos en que el deudor paga más de su parte en la deuda. A. Si lo hace sabiendo que en la demasía paga una deuda ajena, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. B grande, si lo hace sin causa, porque cree ser deudor del todo, o porque el acreedor ya percibió la demasía, se aplican las reglas del pago indebido. Artículo 811. Participación. La participación entre los acreedores de lo que uno de ellos percibe de más se determina conforme a lo dispuesto por el artículo 841. Artículo 812. Caso de solidaridad. Si la obligación divisible es además solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, y la solidaridad activa o pasiva, según corresponda. Parágrafo 2 grados. Obligaciones indivisibles. Artículo 813. Concepto. Son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. Artículo 814. Casos de indivisibilidad. Hay indivisibilidad. A. Si la prestación no puede ser materialmente dividida. B grande, si la indivisibilidad es convenida, en caso de duda sobre si se convino que la obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria. C. Si lo dispone la ley. Artículo 815. Prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones. A. De dar una cosa cierta. B grande, de hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a la liberación parcial. C. De no hacer. D. Accesorias, si la principal es indivisible. Artículo 816. Derecho de los acreedores al pago total. Cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, o a todos ellos, simultánea o sucesivamente. Artículo 817. Derecho a pagar. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. Artículo 818. Modos extintivos. La unanimidad de los acreedores es requerida para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo exige la cesión del crédito, no así la compensación. Artículo 819. Responsabilidad de cada codeudor. La mora de uno de los deudores o de uno de los acreedores, y los actores de atribución de responsabilidad de uno u otro, no perjudican a los demás. Artículo 820. Contribución. Si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda, o repara la totalidad de los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances que determina el artículo 841. Artículo 821. Participación. Si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o de la reparación de los daños, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos, con los alcances que determina el artículo 841. Tienen igual derecho si el crédito se extingue total o parcialmente, por compensación legal. Artículo 822. Prescripción extintiva. La prescripción extintiva cumplida es invocable por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores.
La interrupción y la suspensión del curso de la prescripción extintiva se rigen por lo dispuesto en el libro sexto. Artículo 823. Normas subsidiarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles. Artículo 824. Indivisibilidad impropia. Las disposiciones de este parágrafo se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto, o realizado por todos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o a pagar individualmente. Sección séptima. Obligaciones de sujeto plural. Parágrafo 1 grado. Obligaciones simplemente mancomunadas. Artículo 825. Concepto. La obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. Artículo 826. Efectos. Los efectos de la obligación simplemente mancomunada se rigen por lo dispuesto en la sección sexta de este capítulo, según que su objeto sea divisible o indivisible. Parágrafo 2 grados. Obligaciones solidarias. Disposiciones generales. Artículo 827. Concepto. Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. Artículo 828. Fuentes. La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Artículo 829. Criterio de aplicación. Con sujeción a lo dispuesto en este parágrafo y en los dos siguientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios, en la solidaridad pasiva, y cada uno de los coacreedores, en la solidaridad activa, representa a los demás en los actos que realiza como tal. Artículo 830. Circunstancias de los vínculos. La incapacidad y la capacidad restringida de alguno de los acreedores o deudores solidarios no perjudica ni beneficia la situación de los demás, tampoco la existencia de modalidades a su respecto. Artículo 831. Defensas. Cada uno de los deudores puede oponer al acreedor las defensas comunes a todos ellos. Las defensas personales pueden oponerse exclusivamente por el deudor o acreedor a quien correspondan, y solo tienen valor frente al coacreedor a quien se refieran. Sin embargo, pueden expandir limitadamente sus efectos hacia los demás codeudores, y posibilitar una reducción del monto total de la deuda que se les reclama, hasta la concurrencia de la parte perteneciente en la deuda al codeudor que las puede invocar. Artículo 832. Cosa juzgada. La sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado. El deudor no puede oponer a los demás coacreedores la sentencia obtenida contra uno de ellos, pero los coacreedores pueden oponerla al deudor, sin perjuicio de las excepciones personales que éste tenga frente a cada uno de ellos. Parágrafo 3 grados. Solidaridad pasiva. Artículo 833. Derecho a cobrar. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. Artículo 834. Derecho a pagar. Cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 837. Artículo 835. Modos extintivos. Con sujeción a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación, o sobre la cuota de algún deudor solidario, conforme a las siguientes reglas. A. La obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la deuda. B. Grande. La obligación también se extingue en el todo si el acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios, o si se produce novación, dación en pago o compensación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios. C. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a este. La obligación subsistente conserva el carácter solidario.
D. La transacción hecha con uno de los codeudores solidarios, aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta. Artículo 836. Extinción absoluta de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios, consintiendo la división de la deuda, ésta se transforma en simplemente mancomunada. Artículo 837. Extinción relativa de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresa o tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, la deuda continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción de la cuota correspondiente al deudor beneficiario. Artículo 838. Responsabilidad. La mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás. Si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños y perjuicios. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros. Artículo 839. Interrupción y suspensión de la prescripción. La interrupción y la suspensión del curso de la prescripción extintiva están regidas por lo dispuesto en el título I del libro sexto. Artículo 840. Contribución. El deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. La acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda. Artículo 841. Determinación de la cuota de contribución. Las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con a. Lo pactado. B. La fuente y la finalidad de la obligación o, en su caso, la causa de la responsabilidad. C. Las relaciones de los interesados entre sí. D. Las demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. Artículo 842. Caso de insolvencia, la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados. Artículo 843. Muerte de un deudor. Si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, la deuda ingresa en la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos o legatarios sin haber sido previamente pagado. Después de la partición, cada heredero está obligado a pagar según la cuota que le corresponde en el haber hereditario. Parágrafo 4 grados. Solidaridad activa. Artículo 844. Derecho al cobro. El acreedor, o cada acreedor, o todos ellos conjuntamente, pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación. Artículo 845. Prevención de un acreedor. Si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente el cobro al deudor, el pago solo puede ser hecho por este al acreedor demandante. Artículo 846. Modos extintivos. Sujeto a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación, o sobre la cuota de algún acreedor solidario, conforme a las siguientes reglas. A. La obligación se extingue en el todo cuando uno de los acreedores solidarios recibe el pago del crédito. B. En tanto alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago al deudor, la obligación también se extingue en el todo si uno de ellos renuncia a su crédito a favor del deudor, o si se produce novación, dación en pago o compensación entre uno de ellos y el deudor. C. La confusión entre el deudor y uno de los acreedores solidarios solo extingue la cuota del crédito que corresponde a este. D. La transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios con el deudor no es oponible a los otros acreedores, excepto que estos quieran aprovecharse de esta. Artículo 847. Participación. Los acreedores solidarios tienen derecho a la participación con los siguientes alcances. A. Si uno de los acreedores solidarios recibe la totalidad del crédito o de la reparación del daño, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno. B. En los casos del inciso B. Del artículo 846, los demás acreedores solidarios tienen derecho a la participación,
Si hubo renuncia al crédito o compensación legal por la cuota de cada uno en el crédito original, y si hubo compensación convencional o facultativa, novación, dación en pago o transacción, por la cuota de cada uno en el crédito original, o por la que correspondería a cada uno conforme lo resultante de los actos extintivos, a su elección. C. El acreedor solidario que realiza gastos razonables en interés común tiene derecho a reclamar a los demás la participación en el reembolso de su valor. Artículo 848. Cuotas de participación. Las cuotas de participación de los acreedores solidarios se determinan conforme lo dispuesto en el artículo 841. Artículo 849. Muerte de un acreedor. Si muere uno de los acreedores solidarios, el crédito se divide entre sus herederos en proporción a su participación en la herencia. Después de la partición, cada heredero tiene derecho a percibir según la cuota que le corresponde en el haber hereditario. Sección octava. Obligaciones concurrentes. Artículo 850. Concepto. Obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Artículo 851. Efectos. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas. A. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. B. Grande, el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes. C. La dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho. D. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes. E. La prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes. F. La mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores. G. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado. H. La acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Artículo 852. Normas subsidiarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes. Sección novena. Obligaciones disyuntivas. Artículo 853. Alcances. Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. Artículo 854. Disyunción activa. Si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el deudor elige a cuál de estos realiza el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de ellos. El que recibe el pago no está obligado a participarlo con los demás. Artículo 855. Reglas aplicables. Se aplican, subsidiariamente, las reglas de las obligaciones simplemente mancomunadas. Sección décima. Obligaciones principales y accesorias. Artículo 856. Definición. Obligaciones principales son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor. Artículo 857. Efectos. La extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal, extinguen los derechos y obligaciones accesorios,
excepto disposición legal o convencional en contrario. Sección 11. Rendición de cuentas. Artículo 858. Definiciones. Se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. Artículo 859. Requisitos. La rendición de cuentas debe: a. Ser hecha de modo descriptivo y documentado. B. Incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión. C. Acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso no extenderlos. D. Concordar con los libros que lleve quien las rinda. Artículo 860. Obligación de rendir cuentas. Están obligados a rendir cuentas, excepto renuncia expresa del interesado. A. Quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. B. Quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. C. Quien debe hacerlo por disposición legal. La rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez. Artículo 861. Oportunidad. Las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en que estipulan las partes, o dispone la ley. En su defecto, la rendición de cuentas debe ser hecha: a. Al concluir el negocio. B. Si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. Artículo 862. Aprobación. La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su defecto, en el de 30 días de presentadas en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida. Artículo 863. Relaciones de ejecución continuada. En relaciones de ejecución continuada, si la rendición de cuentas del último período es aprobada, se presume que también lo fueron las rendiciones correspondientes a los periodos anteriores. Artículo 864. Saldos y documentos del interesado. Una vez aprobadas las cuentas. A. Su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su defecto, en el de 10 días. B. El obligado a rendirlas debe devolver al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Capítulo 4. Pago. Sección 1. Disposiciones generales. Artículo 865. Definición. Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Artículo 866. Reglas aplicables. Las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago, con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Artículo 867. Objeto del pago. El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Artículo 868. Identidad. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Artículo 869. Integridad. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Artículo 870. Obligación con intereses. Si la obligación es de dar una suma de dinero con intereses, el pago solo es íntegro si incluye el capital más los intereses. Artículo 871. Tiempo del pago. El pago debe hacerse: a. Si la obligación es de exigibilidad inmediata, en el momento de su nacimiento. B. Si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento. C. Si el plazo es tácito, en el tiempo en que, según la naturaleza y circunstancias de la obligación, debe cumplirse. D. Si el plazo es indeterminado, en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local.
Artículo 872. Pago anticipado. El pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuentos. Artículo 873. Lugar de pago designado. El lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes, de manera expresa o tácita. Artículo 874. Lugar de pago no designado. Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor, cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. Esta regla no se aplica a las obligaciones a. de dar cosa cierta. En este caso, el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente. B. De obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo. En este supuesto, lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal. Artículo 875. Validez. El pago debe ser realizado por persona con capacidad para disponer. Artículo 876. Pago en fraude a los acreedores. El pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto, se aplica la normativa de la acción revocatoria y, en su caso, la de la ley concursal. Artículo 877. Pago de créditos embargados o prendados. El crédito debe encontrarse expedito. El pago de un crédito embargado o prendado es inoponible al acreedor prendario o embargante. Artículo 878. Propiedad de la cosa. El cumplimiento de una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales requiere que el deudor sea propietario de la cosa. El pago mediante una cosa que no pertenece al deudor se rige por las normas relativas a la compraventa de cosa ajena. Artículo 879. Legitimación activa. El deudor tiene el derecho de pagar. Si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación. Artículo 880. Efectos del pago por el deudor. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera. Artículo 881. Ejecución de la prestación por un tercero. La prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor, o hubiere oposición conjunta del acreedor y del deudor. Tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial, y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor. Artículo 882. Efectos que produce la ejecución de la prestación por un tercero. La ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que a. el mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor. B. El gestor de negocios que obra con ignorancia de éste. C. Quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa, si actúa contra la voluntad del deudor. Puede también ejercitar la acción que nace de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Artículo 883. Legitimación para recibir pagos. Tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho a. al acreedor, o a sucesionario o subrogante. Si hay varios acreedores, el derecho al cobro de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación. B. A la orden del juez que dispuso el embargo del crédito. C. Al tercero indicado para recibir el pago, en todo o en parte. D. A quien posee el título de crédito extendido al portador, o endosado en blanco, excepto sospecha fundada de no pertenecerle el documento, o de no estar autorizado para el cobro. E. Al acreedor aparente, si quien realiza el pago actúa de buena fe y de las circunstancias resulta verosímil el derecho invocado, el pago es válido, aunque después sea vencido en juicio sobre el derecho que invoca. Artículo 884. Derechos del acreedor contra el tercero. El acreedor tiene derecho a reclamar al tercero el valor de lo que ha recibido. A. En el caso del inciso C, del artículo 883, conforme a los términos de la relación interna entre ambos. B. En los casos de los incisos D y E,
Del artículo 883, conforme a las reglas del pago indebido. Artículo 885. Pago a persona incapaz o con capacidad restringida y a tercero no legitimado. No es válido el pago realizado a una persona incapaz, ni con capacidad restringida no autorizada por el juez para recibir pagos, ni a un tercero no autorizado por el acreedor para recibirlo, excepto que medie ratificación del acreedor. No obstante, el pago produce efectos en la medida en que el acreedor sea beneficiado. Sección segunda. Mora. Artículo 886. Mora del deudor. Principio. Mora automática. Mora del acreedor. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Artículo 887. Excepciones al principio de la mora automática. La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones a. Sujetas a plazo tácito, si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe, debe cumplirse. B grande, sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho, si no hay plazo, el juez a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor queda constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación. En caso de duda respecto a si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho, se considera que es tácito. Artículo 888. Eximisión. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación. Sección tercera. Pago a mejor fortuna. Artículo 889. Principio. Las partes pueden acordar que el deudor pague cuando pueda, o mejore de fortuna. En este supuesto, se aplican las reglas de las obligaciones a plazo indeterminado. Artículo 890. Carga de la prueba. El acreedor puede reclamar el cumplimiento de la prestación, y corresponde al deudor demostrar que su estado patrimonial le impide pagar. En caso de condena, el juez puede fijar el pago en cuotas. Artículo 891. Muerte del deudor. Se presume que la cláusula de pago a mejor fortuna se establece en beneficio exclusivo del deudor, la deuda se transmite a los herederos como obligación pura y simple. Sección cuarta. Beneficio de competencia. Artículo 892. Definición. El beneficio de competencia es un derecho que se otorga a ciertos deudores, para que pague lo que buenamente puedan, según las circunstancias, y hasta que mejoren de fortuna. Artículo 893. Personas incluidas. El acreedor debe conceder este beneficio a sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, si no han incurrido en alguna causal de indignidad para suceder. B grande, a su cónyuge o conviviente. C, al donante en cuanto a hacerle cumplir la donación. Sección quinta. Prueba del pago. Artículo 894. Carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe en las obligaciones de dar y de hacer, sobre quien invoca el pago. B grande, en las obligaciones de no hacer, sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. Artículo 895. Medios de prueba. El pago puede ser probado por cualquier medio excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado, o revestido de ciertas formalidades. Artículo 896. Recibo. El recibo es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Artículo 897. Derecho de exigir el recibo. El cumplimiento de la obligación confiere al deudor derecho de obtener la constancia de la liberación correspondiente. El acreedor también puede exigir un recibo que pruebe la recepción. Artículo 898. Inclusión de reservas.
El deudor puede incluir reservas de derechos en el recibo y el acreedor está obligado a consignarlas. La inclusión de estas reservas no perjudica los derechos de quien extiende el recibo. Artículo 899. Presunciones relativas al pago. Se presume, excepto prueba en contrario que a. Si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. B. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores, sea que se deba una prestación única de ejecución diferida cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales, o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo. C. Si se extiende recibo por el pago de la prestación principal, sin los accesorios del crédito, y no se hace reserva, estos quedan extinguidos. D. Si se debe daño moratorio, y al recibir el pago el acreedor no hace reserva a su respecto, la deuda por ese daño está extinguida. Sección sexta. Imputación del pago. Artículo 900. Imputación por el deudor. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar, al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Artículo 901. Imputación por el acreedor. Si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirlo, conforme a estas reglas. A. Debe imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles. B. Una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Artículo 902. Imputación legal. Si el deudor o el acreedor no hacen imputación del pago, se lo imputa. A. En primer término, a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. B. Cuando las deudas son igualmente onerosas, el pago se imputa a prorrata. Artículo 903. Pago a cuenta de capital e intereses. Si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden, se imputa en primer término a intereses, a no ser que el acreedor de recibo por cuenta de capital. Sección séptima. Pago por consignación. Parágrafo 1 grado. Consignación judicial. Artículo 904. Casos en que procede. El pago por consignación procede cuando a. El acreedor fue constituido en mora. B. Existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. C. El deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Artículo 905. Requisitos. El pago por consignación está sujeto a los mismos requisitos del pago. Artículo 906. Forma. El pago por consignación se rige por las siguientes reglas. A. Si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente, en el banco que dispongan las normas procesales. B. Si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza al deudor a realizarla. C. Si las cosas debidas no pueden ser conservadas o su custodia origina gastos excesivos, el juez puede autorizar la venta en subasta, y ordenar el depósito del precio que se obtenga. Artículo 907. Efectos. La consignación judicial, no impugnada por el acreedor, o declarada válida por reunir los requisitos del pago, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda. Si la consignación es defectuosa, y el deudor subsana ulteriormente sus efectos, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de notificación de la sentencia que la admite. Artículo 908. Deudor moroso. El deudor moroso puede consignar la prestación debida con los accesorios devengados hasta el día de la consignación. Artículo 909. Desistimiento. El deudor tiene derecho a desistir de la consignación antes de que la acepte el acreedor o de que haya sido declarada válida. Con posterioridad solo puede desistir con la conformidad expresa del acreedor, quien en ese caso pierde la acción contra los codeudores, los garantes y los fiadores.
Parágrafo 2 grados. Consignación extrajudicial. Artículo 910. Procedencia y trámite. Sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo 1 grado, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. A tal fin, debe depositar la suma adeudada ante un escribano de registro, a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. A. Notificar previamente al acreedor, en forma fehaciente, del día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. B. Efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengados hasta el día del depósito. Este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Si es imposible practicar la notificación, el deudor debe consignar judicialmente. Artículo 911. Derechos del acreedor. Una vez notificado del depósito, dentro del 5º día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho a aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano. B. Rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del acreedor el pago de los gastos y honorarios del escribano. C. Rechazar el procedimiento y el depósito, o no expedirse. En ambos casos el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. Artículo 912. Derechos del acreedor que retira el depósito. Si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor o considerarlo insuficiente o exigir la repetición de lo pagado por gastos y honorarios por considerar que no se encontraba en mora, o ambas cosas. En el recibo debe hacer reserva de su derecho. Caso contrario se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Para demandar tiene un término de caducidad de 30 días computados a partir del recibo con reserva. Artículo 913. Impedimentos. No se puede acudir al procedimiento previsto en este parágrafo si antes del depósito, el acreedor optó por la resolución del contrato o demandó el cumplimiento de la obligación. Sección octava. Pago por subrogación. Artículo 914. Pago por subrogación. El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. Artículo 915. Subrogación legal. La subrogación legal tiene lugar a favor a. Del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros, o por otros. B. Del tercero, interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia. C. Del tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor. D. Del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda del causante. Artículo 916. Subrogación convencional por el acreedor. El acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga. Artículo 917. Subrogación convencional por el deudor. El deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista. Para que tenga los efectos previstos en estas normas es necesario que a. Tanto el préstamo como el pago consten en instrumentos con fecha cierta anterior. B. En el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado. C. En el instrumento del préstamo conste que con ese dinero se cumplirá la obligación del deudor. Artículo 918. Efectos. El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor, y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores, y garantes personales y reales, y los privilegios y el derecho de retención si lo hay. Artículo 919. Límites. La transmisión del crédito tiene las siguientes limitaciones. A. El subrogado solo puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo pagado. B. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir. C. La subrogación convencional puede quedar limitada a ciertos derechos o acciones. Artículo 920. Subrogación parcial. Si el pago es parcial, el tercero y el acreedor concurren frente al deudor de manera proporcional. Capítulo 5. Otros modos de extinción. Sección primera.
Compensación. Artículo 921. Definición. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda, extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Artículo 922. Especies. La compensación puede ser legal, convencional, facultativa o judicial. Artículo 923. Requisitos de la compensación legal. Para que haya compensación legal. A. Ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. B. Grande. Los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí. C. Los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros. Artículo 924. Efectos. Una vez opuesta, la compensación legal produce sus efectos a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas, aunque el crédito no sea líquido o sea impugnado por el deudor. Artículo 925. Fianza. El fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor le deba a él o al deudor principal, pero éste no puede oponer al acreedor la compensación de su deuda con la deuda del acreedor al fiador. Artículo 926. Pluralidad de deudas del mismo deudor. Si el deudor tiene varias deudas compensables con el mismo acreedor, se aplican las reglas de la imputación del pago. Artículo 927. Compensación facultativa. La compensación facultativa actúa por la voluntad de una sola de las partes cuando ella renuncia a un requisito faltante para la compensación legal que juega a favor suyo, produce sus efectos desde el momento en que es comunicada a la otra parte. Artículo 928. Compensación judicial. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la declaración de la compensación que se ha producido. La pretensión puede ser deducida simultáneamente con las defensas relativas al crédito de la otra parte o, subsidiariamente, para el caso de que esas defensas no prosperen. Artículo 929. Exclusión convencional. La compensación puede ser excluida convencionalmente. Artículo 930. Obligaciones no compensables. No son compensables. A. Las deudas por alimentos. B. Grande. Las obligaciones de hacer o no hacer. C. La obligación de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa de que el propietario o poseedor legítimo fue despojado. D. Las deudas que el legatario tenga con el causante si los bienes de la herencia son insuficientes para satisfacer las obligaciones y los legados restantes. E. Las deudas y créditos entre los particulares y el Estado nacional, provincial o municipal, cuando. Y. Las deudas de los particulares provienen del remate de bienes pertenecientes a la nación, provincia o municipio, de rentas fiscales, contribuciones directas o indirectas o de otros pagos que deben efectuarse en las aduanas, como los derechos de almacenaje o depósito. Y, las deudas y créditos pertenecen a distintos ministerios o departamentos. 3. Los créditos de los particulares se hallan comprendidos en la consolidación de acreencias contra el Estado dispuesta por ley. F. Los créditos y las deudas en el concurso y quiebra, excepto en los alcances en que lo prevé la ley especial. G. La deuda del obligado a restituir un depósito irregular. Sección segunda. Confusión. Artículo 931. Definición. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. Artículo 932. Efectos. La obligación queda extinguida, total o parcialmente, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión. Sección tercera. Novación. Artículo 933. Definición. La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla. Artículo 934. Voluntad de novar. La voluntad de novar es requisito esencial de la novación. En caso de duda, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción. Artículo 935. Modificaciones que no importan novación.
la entrega de documentos suscriptos por el deudor en pago de la deuda y, en general, cualquier modificación accesoria de la obligación primitiva, no comporta novación. Artículo 936. Novación por cambio de deudor. La novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor. Artículo 937. Novación por cambio de acreedor. La novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor. Si este consentimiento no es prestado, hay cesión de crédito. Artículo 938. Circunstancias de la obligación anterior. No hay novación, si la obligación anterior a. Está extinguida, o afectada de nulidad absoluta. Cuando se trata de nulidad relativa, la novación vale, si al mismo tiempo se la confirma. B. Estaba sujeta a condición suspensiva y, después de la novación, el hecho condicionante fracasa, o a condición resolutoria retroactiva, y el hecho condicionante se cumple. En estos casos, la nueva obligación produce los efectos que, como tal, le corresponden, pero no sustituye a la anterior. Artículo 939. Circunstancias de la nueva obligación. No hay novación y subsiste la obligación anterior, si la nueva a. Está afectada de nulidad absoluta, o de nulidad relativa y no se la confirma ulteriormente. B. Está sujeta a condición suspensiva, y el hecho condicionante fracasa, o a condición resolutoria retroactiva y el hecho condicionante se cumple. Artículo 940. Efectos. La novación extingue la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva. En tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación solo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio. Artículo 941. Novación legal. Las disposiciones de esta sección se aplican supletoriamente cuando la novación se produce por disposición de la ley. Sección cuarta. Dación en pago. Artículo 942. Definición. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada. Artículo 943. Reglas aplicables. La dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. El deudor responde por la evicción y los vicios redivitorios de lo entregado. Estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto expreso y sin perjuicio de terceros. Sección quinta. Renuncia y remisión. Artículo 944. Caracteres. Toda persona puede renunciar a los derechos concedidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta a intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. Artículo 945. Renuncia onerosa y gratuita. Si la renuncia se hace por un precio, o a cambio de una ventaja cualquiera, es regida por los principios de los contratos onerosos. La renuncia gratuita de un derecho solo puede ser hecha por quien tiene capacidad para donar. Artículo 946. Aceptación. La aceptación de la renuncia por el beneficiario causa la extinción del derecho. Artículo 947. Retractación. La renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceros. Artículo 948. Prueba. La voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirla es restrictiva. Artículo 949. Forma. La renuncia no está sujeta a formas especiales, aun cuando se refiera a derechos que constan en un instrumento público. Artículo 950. Remisión. Se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda, si el documento es un instrumento protocolizado y su testimonio o copia se halla en poder del deudor sin anotación del pago o remisión, y tampoco consta el pago o la remisión en el documento original, el deudor debe probar que el acreedor le entregó el testimonio de la copia como remisión de la deuda. Artículo 951. Normas aplicables. Las disposiciones sobre la renuncia se aplican a la remisión de la deuda hecha por el acreedor. Artículo 952. Efectos. La remisión de la deuda produce los efectos del pago,
Sin embargo, la remisión en favor del fiador no aprovecha al deudor, la hecha a favor de uno de varios fiadores no aprovecha a los demás. Artículo 953. Pago parcial del fiador. El fiador que pagó una parte de la deuda antes de la remisión hecha al deudor, no puede repetir el pago contra el acreedor. Artículo 954. Entrega de la cosa dada en prenda. La restitución al deudor de la cosa dada en prenda causa solo la remisión de la prenda, pero no la remisión de la deuda. Sección sexta. Imposibilidad de cumplimiento. Artículo 955. Definición. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Artículo 956. Imposibilidad temporaria. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible.